El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Al Parche Debate, el programa que los invita a pensar y a sentir la democracia. Hoy nos acompaña por este lado el Colegio Venezuela. Y desde Madrid, Cundinamarca, nos acompaña el Colegio Bueno, rápidamente le damos la bienvenida a los senadores que nos acompañan el día de hoy. El senador Juan Diego Gómez y la senadora Olga Suárez Mira, para quien pido un fuerte aplauso. Senador Juan Diego, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar hoy aquí compartiendo con estos estudiantes y seguramente vamos a intercambiar muchas ideas. Senador, por favor, tome asiento. Senadora Olga, ¿cómo está? Bienvenida al Parche Debate. Muy contenta de estar en el Parche Debate con todos estos estudiantes, con todos estos jóvenes en el día de hoy. Por favor, senadora, siéntese. Bueno, les voy contando rápidamente. El tema del día de hoy es sobre la eliminación de la libreta militar, la cual antes era utilizada como requisito a la hora de acceder a un empleo o acceder a educación superior. Para eso pues tenemos a nuestros senadores, quienes son los especialistas en el tema, y un representante por cada colegio. Quiero que me regales, por favor, tu nombre. Hola, mucho gusto, soy Daniel Eduardo. Y por este lado, ¿me regalas tu nombre? Buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Alfonso Cortés. Bueno, Cristian y Daniel, bienvenidos. Bueno, les cuento rápidamente. La idea es que ustedes intercambien, bueno, sus posturas sobre el tema con los senadores, y también vamos a tener un espacio para el público que nos acompaña y preguntas de los estudiantes. Entonces, iniciamos rápidamente. Bueno, Daniel, yo quisiera que tú nos cuentes qué conoces sobre el tema de la libreta militar. Bien, el tema de la libreta militar es un tema que tiene tanto puntos a favor como puntos en contra. Sabemos que es un tema que ha salido bastante a la luz, dado a las actuales negociaciones de paz que se están realizando en Cuba. Pero también hay que tener presente que estamos hablando de la libreta militar y estamos dejando de lado una cosa muy importante, que es el servicio militar como tal. Mucha gente tiende a decir libreta militar y servicio militar es lo mismo, pero va muy aparte de lo que son o han encaminados aunque a un mismo destino, son dos cosas aparte. Por ejemplo, yo pensaría, seamos positivos y las negociaciones de paz van a culminar este año y todo va a salir como estamos pensando o como todos queremos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta libreta militar o con este servicio social, con este servicio militar, perdón? Yo diría o pensaría con muchos de mis compañeros, deberíamos hacer no la abolición de la libreta militar, pero sí convertirla en una especie de libreta social, donde las Fuerzas Armadas se supone que están para tratar de ayudar al pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacer eso nosotros? Bueno, Cristian, te invito a hacer una pausa, ya vamos a resolver todas esas inquietudes. Vámonos por este lado con Cristian. Entonces, Cristian, ¿tú qué conoces sobre el tema de la libreta militar? Ok, pues para mí el tema de la libreta militar es un tema que no compete solo a los hombres, sino a todos. Porque hay mujeres que sufren en sus casas viendo cómo se llevan a sus hijos y como los encierran en una base y los mantienen un año, año y medio, 2 años y llegan a ser remisos, o que simplemente estudiantes que salen y que quieren seguir una universidad y tienen que postergar sus estudios un año y no pueden porque no tienen una libreta militar o porque tienen que cumplir con el servicio militar. Entonces, pues obviamente es un tema muy importante en Colombia, y ahora que se están hablando más los diálogos de paz allá en La Habana, opino que lo mejor que se podría hacer es convertir una libreta militar en una libreta social, como dijo mi compañero del Colegio de las Américas, para que del mismo modo no nos toque cargar un fusil, sino cargar libros. Bueno, Cristian, vamos a hacer una pausa. Los invito a ver la siguiente nota sobre cómo inició el servicio militar y ya regresamos. Los orígenes del servicio de reclutamiento se confunden con el nacimiento de la nación. En 1819, el libertador Simón Bolívar, mediante la ley marcial del 28 de julio, convocó a las armas a todos los varones entre los 15 y los 40 años para que se presentaran en sus respectivos pueblos con el fin de consolidar la lucha emancipadora que culminó con la independencia de 5 naciones latinoamericanas. El 28 de agosto de 1821, el Congreso de la República decretó la orden de conscripción de los ciudadanos para el servicio militar desde los 16 hasta los 50 años.
En 1923, teniendo en cuenta los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Nacional, el Congreso decretó la obligación del servicio militar para todos los ciudadanos entre 19 y 45 años de edad, que se modificó posteriormente. Para el año de 1945 se promulga la Ley 1 de Servicio de Reclutamiento, reglamentada mediante Decreto 2200 de 1946. La Ley 48 de 1993 rige el servicio de reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia y se reglamenta mediante el Decreto 2048 del mismo año. Pero fue realmente un homenaje a Simona Duque de Alzate la creación del reclutamiento. Esta mujer fue la primera en entregar sus 3 hijos en 1813 para que marcharan a la guerra para conquistar la independencia y regresaran con dignidad y con honor, uno de ellos malherido y lleno de cicatrices. En la segunda incorporación de esta familia ejemplar sucede en 1820 con los 4 hijos menores, de 7 en total, a la cual se agrega el único que quedaba sano del primer contingente. Son 5 hijos de Simona los que recibe el teniente coronel José María Córdoba un poco después de la famosa batalla de Chorros Blancos, con lo cual se obtiene la libertad de la provincia de Antioquia. Uno de ellos, Salvador Alzate, alcanzó el grado de capitán y sirvió bajo el mando de Córdoba por más de 10 años. Con este gesto y profundamente conmovido, el coronel Córdoba envió una solicitud al vicepresidente general Francisco de Paula Santander para que se le reconociese una pensión vitalicia a Simona Duque de Alzate, en cuyos apartes a la letra dice: me denegaba a admitir a todos en el servicio, pero instado vivamente por ella, por Simona, me vi en la necesidad de conceder a un rasgo tan sublime de amor a la patria, merece el más gran consideración de la parte del gobierno. El vicepresidente de la República contestó la petición de la siguiente manera: a la ciudadana Simona Duque se le suministra del Tesoro Público de la provincia de Antioquia 16 pesos íntegros al mes durante toda su vida. Publíquese en la Gaceta este extraordinario rasgo de amor a la patria para satisfacción de quien lo ha suministrado y para ejemplo de los demás individuos de la República. Desde ese día nació el servicio militar. Bueno, acabamos de ver unos apartes de la historia de cómo inició el servicio militar en Colombia, pero ahora sí empezamos nuestro debate en forma. Iniciamos con la senadora Olga Suárez. Senadora, bueno, yo quiero que usted le cuente a los estudiantes, usted que está en el Congreso de la República, ¿cuál es su postura sobre el tema del servicio militar? Claro que sí. Esto fue de todas maneras por parte del señor presidente una posición en campaña, donde habla precisamente de lo que decía Daniel. Es muy importante todo lo que se está viendo en este momento de los procesos de paz en nuestro país. Y el señor presidente así lo anunció, que si todo este tema se firmaba y organizábamos el tema de la paz, obviamente ya no íbamos a necesitar tantos soldados, ya no íbamos a necesitar tanto ejército y que por el contrario podríamos enfocarnos todo el tema en un proceso social, en un proceso de paz. Ahora yo pienso que con este proceso entraríamos a tener un ejército mucho más profesionalizado, un ejército con muchos más intereses sociales y donde las mujeres también entraríamos a ser parte integral de todo el proceso. Porque lo que se está viendo ahora con el tema de la libreta militar es que los que tienen más recursos en este país, pues los padres ¿qué hacen? Le pagan la libreta militar a sus hijos para que no vayan a prestar servicio. Pero los que no tienen forma, obviamente sí son los que tienen que ir a la guerra o tienen que prestar este servicio obligatorio, que entre otras cosas es lo que no conviene al país. Nada de lo que sea impuesto, nada de lo que sea obligado, yo pienso que cubre unas líneas importantes. Así que en este tema vamos a estar acompañando no solamente al gobierno, sino que vamos a tener la responsabilidad desde el Congreso de la República y obviamente el acompañamiento de toda la comunidad. Una responsabilidad bastante grande, senadora. Senador Juan Diego, ahora yo quiero que usted le cuente a los estudiantes cuál es su postura sobre el tema del servicio militar. Bueno, esencialmente lo primero que hay que decirle a los estudiantes es que el servicio militar obligatorio es un mito, no pueden tener temor sobre él. Por ejemplo, hay unos datos estadísticos que dicen que en Colombia al año entre 450.000 y 500.000 estudiantes se gradúan de 11 bachillerato y el 80% quedan remisos por el temor a acercarse a una base militar. Solamente el 20% de ese 20%, es decir, unos 20.000 de todos esos estudiantes que se gradúan al año, tendrían que ir y definir su situación en el ejército para prestar su servicio militar. Siempre, o casi siempre,
ese servicio militar se hace en labores de carácter administrativo y en labores de acompañamiento en las bases militares en áreas urbanas, cuando son bachilleres. Cuando no son bachilleres, son soldados regulares y estos sí tienen que ir a prestar un servicio mucho más militar. Entonces, primero, fuera el mito. Segundo, las épocas cambian. Puede que el ejército colombiano con el posconflicto no tenga que ser tan grande como lo han manifestado la senadora, como lo han manifestado Daniel y Cristian, y esto permita que se busquen nuevas propuestas, un servicio social obligatorio como lo hacen los médicos o los abogados en algún momento de su vida, pero precisamente es lo que queremos hoy, abrir el debate para conocer las expectativas y las inquietudes de todos ustedes. Bueno, senador, muchas gracias. Acabamos de escuchar las posturas de nuestros senadores. Ahora yo los quiero invitar a ver la siguiente nota donde los estudiantes opinan sobre el servicio militar. Si un ciudadano presta el servicio militar, por ende tendría un salvoconducto o libreta militar que certifica que este servicio obligatorio al país ya fue prestado, y si no fue prestado, que certifique que no lo prestó porque se encuentra al día o la excusa o impedimento que le permite ser exonerado. Este documento tiene un valor y es expedido a la persona solo cuando presta su servicio o paga la multa que éste genera por la no prestación. Pues porque ya no sería algo como ir a la guerra, sino estar apoyando a la comunidad, o sea, haciendo labores sociales que apoyen a que el país salga adelante. Me parece muy bueno. O sea, por mi parte que la libreta pues siguiera en pie, por decirlo así. Pero pues obviamente con unas condiciones, que las personas digamos que están estudiando, que están haciendo una carrera, por decirlo así, no tuvieran que prestarlo, pues porque sería muy complicado para una persona que está estudiando en una universidad ir a prestar también un servicio social, por decirlo así. El faltante de hombres nunca va a ser una causal, pienso yo, porque siempre hay gente que está dispuesta a entrar a la Fuerza Armada, a cualquier Fuerza Armada, por voluntad propia. Tengo el caso de un compañero que dice que quiere ser policía y pues ha estado haciendo los trámites de lo mismo. Entonces, creo que la cantidad de hombres iba a disminuir y de hombres y mujeres iba a disminuir, pero dado a que se supone que se está en una negociación de paz y que el conflicto va a terminar, no tendría por qué sentirse esa decadencia de hombres y de mujeres en cuanto a números se refiere. Entonces, ¿qué hacer para obtener la libreta militar? Yo pensaría que en vez de servicio militar sería mejor el servicio voluntario y sin algún tipo de escape, por decirlo así, ya que al haber un servicio comunitario, independiente del tipo de persona, estrato o clase, es algo que forma a la persona en un ámbito altruista, siempre preocupándose con los demás. Es algo que también lo va a formar como persona para un mejor futuro. Y sería mejor que, o sea, en vez de haber una alternativa a esa tarjeta como poder pagarla, se aplicara sin ningún tipo de cláusula con la que se pudiera escapar. Simplemente es como imponer a la persona, pero es algo con lo que va a ser mejor persona. Si es algo que no aprendió antes, va a ser algo que va a aprender y va a ser algo similar a la formación que se va a obtener en el servicio militar. Digamos, podría ser que preste un servicio de vigilancia en lugares como los auxiliares, como los bachilleres. Podría hacer eso antes de irse a prestar el servicio, que sean bachilleres. Ellos cuidan la ciudad, cuidan que nada le pase a la población rural y la de los campos. Y no es obligatorio, ellos no empuñan un arma, ellos lo único que tienen es un bolillo. ¿Y qué hacer o qué propuestas presentar para suplir el servicio militar obligatorio? Servicio social, sí, servicio con la comunidad. No sé, pueden ser algunos que sean instructores, tutores, como digamos en los colegios distritales, ahorita con la problemática de drogadicción que se está viviendo, que sean como un tipo de orientadores, que no le dejen tampoco solo los trabajos a los profesores, que los mismos muchachos que no van a prestar el servicio militar y lo van a hacer como servicio social, que estén con nosotros. La libreta militar la podríamos conseguir como con un trabajo social que sea, usted se presenta a las 8 de la mañana, sale a las 3 de la tarde y va a su casa normal o sigue sus estudios en la universidad, sale, presta el servicio social en una comunidad, en un orfanatorio, en lugares donde le pueda servir a las personas en vez de estar recluido en una instalación del Estado. Aunque son solo propuestas, se espera que éstas sean acogidas o por lo menos tenidas en cuenta para un futuro de los jóvenes en el país. Bueno, esta es una nota hecha por ustedes. Ahora yo quiero escuchar la opinión de nuestros estudiantes. Iniciamos con el Colegio Cerrezuela. Por este lado, ¿tenemos algún aporte, alguna inquietud?
Me regalas por favor tu nombre, te pones de pie y nos cuentas. Buenos días, mi nombre es Lucía Lazo Ledesma, soy de la Institución Educativa Departamental Zarzuela. Mi pregunta es para la senadora Olga. De acuerdo a lo que tú dijiste, lo de que nosotras las mujeres también prestemos el servicio militar, personalmente me parece muy bien, porque así como hablamos de igualdad de género y esas cosas, también que sean igual en eso. Pero entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el plazo? ¿Cuáles serían los métodos? ¿Cómo se realizaría esto? Gracias, Lucía. Senadora, ¿qué le podemos responder? Claro, yo pienso que las mujeres hoy salimos a hacer otro tipo de cosas y ya hay mujeres en el ejército. Por eso hablo de mujeres profesionales, mujeres competitivas, mujeres integrales. Y en ese aspecto no hay mucho que avanzar porque ya estamos directamente en el ejército. Solo pienso es que las mujeres nos liberemos porque somos muy poquitas. Y vemos en los escenarios políticos y en el ejército y en la policía muy pocas. Entonces que realmente sigamos diciéndole al gobierno nacional, siga presentándonos oportunidades. Los jóvenes hoy todos es de oportunidades. Y si tenemos unas muy buenas oportunidades en el Ejército Nacional, seguramente muchas mujeres vamos a poder seguir ingresando. Muchas gracias, senadora. Ahora yo quisiera escuchar cuál es la opinión de los estudiantes del Colegio Las Américas. Entonces rápidamente quisiera escucharte. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Jessica Martínez. Bueno, Jessica, cuéntanos cuál es tu opinión sobre el tema. Pues es que yo digo que muchas personas piensan a la hora de decir de que las mujeres presenten o aporten al servicio militar, pues mucha gente pensará que, digamos, las mujeres aporten en un servicio, digamos, al hogar. Y pues no debería ser así porque, pues como lo dijeron ellos, puede ser un servicio profesional. Y pues mucha gente, yo creo que es muy machista a la hora de pensar eso, que las mujeres no solo pueden servir, digamos, para servir a los hombres, para cocinar o cosas así, o para hacer un aseo, sino que pueden ser tanto profesionales como los hombres y hasta muchísimo mejor. Pues porque las mujeres pueda que seamos o parezcamos débiles, pero a la hora podemos ser hasta mejores que los hombres y tener muchísimo más aporte que ellos. Muchísimas gracias. Senadora, por favor, siéntase. Senador Juan Diego, ¿usted quisiera aportar algo a lo que ha dicho el estudiante del Colegio de las Américas? Sí, claro, me parece que en ese equilibrio que se está buscando permanentemente en la equidad de género, en equiparar las labores de los hombres y de las mujeres, es muy pertinente que exista esa disposición. Sin embargo, creo que si vamos a abolir el servicio militar obligatorio, la propuesta es abolirlo, pues tendremos que incorporarlo con dos variables. Una de ellas, por qué actividades lo podríamos reemplazar, y la otra, cómo quienes quieran ir al ejército tengan un mecanismo de incentivos, como becas para estudiar, descuentos para incorporarse a las Fuerzas Armadas o algunos mecanismos que tengan para incentivarlo. Así podríamos tener un ejército no tan grande, pero un ejército mucho más profesional como algunos países le han apostado. Por ejemplo, Estados Unidos hace más de 30 años abolió el servicio militar obligatorio y tiene un mecanismo de incentivos bien importante para el ejército profesional. Cristian, ¿tú qué opinas sobre eso? Pues, ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque una mujer puede ser, como dijo la compañera, tan capaz como un hombre y también tiene muchas posibilidades de ingresar al ejército, incluso hasta mejores porque las mujeres son como más asequibles, pero no siempre la buscan para lo que ellas de verdad pueden llegar a ser. Y pues con respecto a lo que dijo en Estados Unidos, pues también hay muchos países como lo es Canadá, como lo es Belice, que queda en la parte sur de Estados Unidos, países, digamos, pequeños pero prósperos, porque no necesitan estar cumpliendo un requisito militar, sino que pueden continuar estudios, seguir trabajando y hacer que el país tenga un desarrollo sostenible sin necesidad de estar dañando el planeta y sin necesidad de estar cargando armas. Muchas gracias. Daniel, ¿tú qué opinas sobre lo que han dicho hasta el momento? Yo, al igual que todos mis compañeros, estoy muy de acuerdo en que las mujeres son tan capaces como los hombres y a veces mucho más que nosotros. Pero me queda una pequeña duda o inquietud y es cómo se incentivarían estas mujeres, porque como ya todos lo han dicho, puede que sea tal vez una especie de punto machista que se tiene de que el servicio militar se presta solamente para los hombres y muy pocas mujeres lo hacen. Y lo podemos ver de hecho ahorita en las Fuerzas Armadas cuando abren una convocatoria para unirse a las mismas. Vemos que los cursos son 30, 40 hombres o cadetes como les dicen ellos y una mujer. ¿Cómo sería la forma para incentivar a las mujeres a que
se unan también a prestar este servicio militar, que pues no va a ser obligatorio, pero como para encontrar esa igualdad a la que todos nos referimos. Listo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Por este lado tenemos una inquietud. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Mi nombre es Laura Duque. Laura, ¿te puedes colocar de pie? Sí. Cuéntanos, Soy Laura. egresada del Colegio Las Américas. Y bueno, pienso que ahorita en este debate se están generando diversos puntos, pero no estamos llegando a nada porque estamos hablando del servicio militar, de la abolición del servicio militar, pero entonces también de la inclusión de las mujeres al servicio militar. Si supuestamente estamos en un proceso de paz, es paz, entonces, ¿para qué asignar la palabra militarismo? Las mujeres, sin necesidad de portar una libreta, ya sea en el cambio de militar o social, dependiendo del lenguaje que utilizamos, podemos hacer aportes sociales, siempre es así. Entonces, la realidad de este tema es, ¿cuál reforma es la que se le va a dar? ¿Sí? Pienso que si se le da una reforma, no es necesario debatir si la mujer va a entrar a tomar postura en el tema, porque es algo que se puede apreciar sin necesidad de ser debatido. Gracias. Muchísimas gracias. Senadora, ¿qué le podemos decir a los estudiantes? A ver, ¿qué digo yo? ¿Sexo débil? Pues ya no, eso ya está mandado a recoger, como decimos nosotros las mujeres. Y el contenido en sí de fuerza militar o fuerza pública no es tan trascendental. Yo digo que lo trascendental es las modificaciones que podemos tener ya de fondo. ¿Cómo vamos a entrar las mujeres? ¿Qué incentivos son los que el gobierno va a dar o va a presentar realmente para que sigamos cumpliendo una función bien importante? Daniel lo decía, en las convocatorias las mujeres somos muy pocas. Si el gobierno nacional lo incentiva muchísimo más, todo el proceso de entrar voluntariamente al ejército o a la fuerza pública, yo pienso que vamos a tener unos programas mucho más amplios dentro de un contexto social. ¿Y qué es un contexto social? Una política social donde incluimos las mujeres, los hombres, los grupos de tercera edad, los deportistas, las madres cabezas de familia, o sea, una política social bien concebida con unos incentivos del gobierno. Entonces ahí es donde, porque la equidad de género no es que estemos únicamente las mujeres, la equidad de género es que compartamos tanto los hombres como las mujeres, que a eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, no es simplemente que las mujeres entremos al ejército a temas administrativos, como hoy estamos, y voluntariamente, sino que entremos en todo un proceso de una política pública organizada por el Estado, profesionalizada, y donde nosotras las mujeres realmente nos demos el lugar que hoy nos merecemos. Senadora, muchas gracias. Senadora, pero ¿usted no creería que debería ser el servicio más bien voluntario? Claro que sí, para las mujeres el servicio es voluntario y por eso digo que hoy el servicio voluntario para los hombres debe ser, pero mediante unos mecanismos de participación tanto del gobierno nacional como de la comunidad, que ellos entren, pero que no entren a hacer qué o de qué manera, sino que haya una reglamentación donde el gobierno les garantice, como lo decía también mi compañero, un tema de estudio de becas, un tema universitario, donde tengan una preparación, donde puedan hacer unos intercambios a nivel internacional, donde los muchachos vayan también y se preparen y vengan y se formen y vengan y le presten todo ese servicio al país y de esa manera podamos realmente tener un país en paz. Yo creo que hoy todos los colombianos queremos un país en paz y de esa manera involucramos los jóvenes que han estado al margen de muchos de los procesos nuestros, pero que hoy se llegó la oportunidad de que entren a estos procesos con una muy buena participación. Senador Juan Diego, bueno, yo quisiera que usted nos contara algo. Tengo entendido que hace no tengo claro como cuántos días, unas semanas, hubo una reunión en el Congreso con un coronel. Él insiste por su lado de que el servicio militar debe ser obligatorio. Ustedes como senadores, ¿qué opinan sobre esto? ¿O qué hablaron en esa reunión? Bueno, digamos que el ejercicio desde la fuerza, desde un oficial del Ejército Nacional, es muy militarista y es una escuela vieja, es digamos un ejército que hoy para un oficial llegar a ser coronel tiene más de 30 años al interior de la institución, por lo tanto tiene el chip de la guerra, el chip del conflicto armado y un ejército muchísimo más fuerte y más profesional.
Esa es una discusión que al interior del ejército se viene dando, en el que pues, el llamado que hacemos nosotros es, si vamos a firmar la paz, si vamos a establecer una política para el posconflicto, no necesitamos tanta fuerza armada, necesitamos un ejército obviamente responsable, con profesionalismo, con todas las condiciones y con el armamento suficiente, pero toda la fuerza humana que tenemos alrededor la podemos dedicar a hacer labores sociales y lo habíamos mencionado hace un rato, establecer todo ese mecanismo de incentivos para que quienes quieran ir al ejército lo hagan con una motivación, y ahí podríamos poner 3 casos concretos para precisar. Uno, que tengan por lo menos el 50% de la matrícula en su universidad, en la carrera que vayan a escoger. 2, que tengan acceso a unos créditos para empresarismo, para iniciar una actividad económica o para establecer su propia empresa. Y 3, que tengan alguna compensación de tipo económico al final de la prestación de ese servicio militar. Y en lo concerniente al servicio social obligatorio, sería establecer un año de actividades distintas en los barrios, actividades de trabajo social, actividades con adultos mayores, actividades con niños, que nos permitan también ayudar a aplicar toda esa fuerza humana en actividades mucho más sociales que nos ayuden a mantener, digamos, la equidad y esa armonía entre los colombianos. Muchas gracias, senador. Así va tomando forma nuestro debate. Ahora yo los invito a hacer una pausa y vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía duda, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Y regresamos al Parche Debate con nuestro tema sobre la libreta militar. Continuamos con el senador Juan Diego. Senador, bueno, rápidamente yo quisiera hacerle una pregunta. Si el servicio militar es obligatorio hasta el día de hoy, ¿por qué se demora tanto algunos jóvenes en resolver como tal su situación militar y pueden durar entre 1, 2 o hasta más años para poder acceder a una libreta? Bueno, esto tiene esencialmente 2 motivos. El primero de ellos es que la mayoría de estudiantes, casi el 80% de los estudiantes que se gradúan anualmente son menores de edad. Y hay una ley que prohíbe que los menores de edad definan su situación militar. Y esa misma ley establece que si este estudiante menor de edad ha iniciado sus estudios superiores, no podrán ser interrumpidos para definir la situación militar. Solo si interrumpe sus estudios, tendría que presentarse y resolver su situación militar con el ejército. Y lo otro es que la mayoría de personas, como mencioné hace un rato, por temor a acercarse a una base militar, quedan remisos. Y esto lo que hace es generar
una multa que por semestre cuesta un salario mínimo. Es decir, cada año que uno se demore en presentarse en una base militar para definir su situación con el ejército, le cuesta más o menos 1.200.000 pesos. Cuando estas dos situaciones se acumulan, pareciera que es muy lento y muy demorado resolver la situación militar, pero esencialmente no pasa. Lo que tenemos que hacer es, desde aquí, invitar a todos